Yo deseo que seas prosperada en todo, mamá, así como prospera tu alma. Esta es una forma de decir lo que Dios espera para ti, son los deseos que Dios tiene para ti. Si tú tienes una Biblia, puedes buscar en la tercera carta de Juan y leerlo en el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios tiene planes de bien y de paz para ti, mamá. No importa cómo te haya ido en el año, si te fue bien, tiene planes para que te vaya mejor. Y si te fue medio bien, Dios tiene planes para que te vaya bien. ¿Cómo quieres terminar este año, mamá? Yo te invito a que lo termines mejor de lo que lo empezaste. ¿Te quedas? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú estés con nosotras hoy, que tú nos hables, que tú guardes, Señor, esta enseñanza, que tú prepares nuestro corazón, Señor, para recibir tu enseñanza. Te amamos y confiamos en ese amor que tienes por nosotras. Si tú diste a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotras, para salvarnos de las consecuencias de nuestro pecado, ¿cuánto más, Señor, tú has dado a Jesús para bendecirnos y para darnos vida y vida en abundancia? Señor, háblanos de eso en esta hora, en el nombre de Jesús. Atamos toda fuerza del enemigo que se quiera levantar en contra de este mensaje. Atamos todo espíritu de confusión, todo espíritu de tergiversación, Señor. Y declaramos que tu espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento y de consejo es desatado y nos ayuda en esta hora. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mamá. Bien, pues quiero hablarte de lo que hemos tratado en uno de los cursos que he brindado en este fin de año, tratando mis heridas de rechazo para mejorar la relación con mi adolescente. En este hemos visto que Dios tiene planes de bien para nuestra vida, pero hay una condición como lo acabamos de leer, que tenga salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que tanto en tus finanzas como en tu salud, como en tus relaciones personales, tengas prosperidad, pero la condición es que prospere tu alma. Quédate hasta el final, mamá, para escuchar cuáles son las claves para hacer prosperar nuestra alma. Soy Violeta Vivar del Ministerio Conecta con tu Adolescente y me dedico a conectar a las mamás con sus adolescentes usando principios bíblicos y algunas otras herramientas. Te recuerdo que yo no soy ni psicóloga ni terapeuta, soy una hija de Dios que ha tenido experiencias en la vida que la han hecho madurar para ayudar a las mamás para que conecten con sus hijos y específicamente usando principios. Bien, pues sabes, mamá, que Dios quiere que tú seas prosperada en todo lo que tú hagas. ¿Qué haces, mamá? Pues crías a tus hijos, trabajas, cocinas, tienes que administrar el dinero, tienes un crecimiento espiritual, tienes amigos, tienes esposo, a lo mejor ya no tienes esposo. No importa en qué situación estés, Dios quiere que tú prosperes, que tú vayas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Yo recuerdo una época en donde mi esposo sufrió un accidente y yo lo acompañaba al hospital para que le dieran unas terapias de rehabilitación. Y sabes que mientras yo lo esperaba, yo leía un libro y en ese libro decía que Dios tenía planes de bien para mi vida, para nuestras vidas, para las personas que leyéramos el libro. Y yo en lo profundo de mí decía, lo creo para otros y lo creo para un futuro. Pero en mi corazón yo no lo creía para ese momento, porque estaba viviendo las consecuencias de un accidente que había tenido mi esposo y veía
cómo estaba todo alrededor y yo no veía que hubiera planes de bien y de paz. Yo sabía que Dios iba a ayudar a mi esposo porque habían dicho que podría perder la vida con ese accidente. Dios rescató a mi esposo de esa pérdida, de esa muerte. Sin embargo, mi fe solamente fue hasta ese nivel, hasta ese tamaño. Yo traía el pasado de heridas, de rechazo, de abandono, de descuido, de, de tristeza, que me impedían poder pensar en que había un futuro mejor. Y mamá, a lo mejor eso te pasa a ti. Y yo quiero hoy compartirte lo que Dios habló a mi vida durante este año, cómo fue transformando mi mente para estar segura de que Dios tiene un plan, no para 6, 8, 10 años cuando me empiece a ir, sino lo tiene para este momento. Dios tiene planes para ti, para este momento, mamá, para que te vaya bien. Pero aquí la condición es que tiene que prosperar tu alma. Tu alma, nuestra alma, está formada de varios elementos, pero principalmente de tres partes. De la mente, donde radican nuestros pensamientos, de nuestras emociones, en donde surge el odio, la ira, la tristeza, la alegría, la aversión, el rechazo. Y también de la voluntad, en donde nosotras podemos tomar una opción u otra opción, decidir actuar o no actuar, la voluntad. Toda nuestra alma tiene que alinearse a la voluntad de Dios para que nos vaya bien. ¿Lo sabías? Quiero que vayas conmigo al capítulo 12 del libro de Hechos. Vamos a ver cómo podemos alinear nuestra alma, empezando por nuestros pensamientos. Hechos 12. ¿Ya lo tienes? Versículo 1 y versículo 2. Lo siento. Romanos. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable. Mamá, en el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo. En otras palabras, es una orden. No te conformes. Conformar es amoldearse, tomar la forma de, vamos a decirlo así, no tomes la forma de este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Mamá, si nosotras queremos que nos vaya bien, tenemos que renovar nuestros pensamientos, nuestro entendimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer y por qué lo tenemos que hacer? Porque la palabra de Dios dice que como pensamos, así somos. Si yo pienso que soy pobre, que soy pobrecita, que soy víctima de las circunstancias, así voy a actuar. Que no pude estudiar y hasta ahí me quedé. Pues así voy a actuar como alguien que no estudió. Pero si cambio mi mente y yo digo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, y digo, no pude estudiar, pero ¿qué me impide estudiar ahora? Entonces me pongo en acción y me pongo a investigar dónde puedo estudiar, qué opciones hay de estudio. Violeta, pero tengo que pagar.
hay opciones en donde no tienes que pagar. Y si aún tuvieras que pagar, hay becas. Hay que renovar nuestra mente. Nuestra mente está habituada a lo que la gente alrededor hace. Por eso dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Tienes que renovar tu entendimiento, pero no solo renovarlo por renovarlo, dice un propósito, para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al inicio de esta sesión te leí un pasaje donde dice que Dios quiere que tú seas prosperada, que yo sea prosperada en todo, en la salud, todo, así como prospera nuestra alma. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú compruebes que todo lo puedes lograr si confías en Cristo para hacerlo. La Biblia nos dice, pedid y se os dará. Esa es la voluntad de Dios, que tú pidas y que tú recibas. Viene a mi mente que como yo viví mucha soledad, orfandad, descuido, porque mamá murió cuando yo era muy pequeña y mi papá murió también cuando yo era muy jovencita. Yo viví un tiempo de descuido, de soledad, de parte de los adultos. Entonces, yo pensaba que no podía pedir, no pedía. Es más, cuando aprendí a orar, oraba por los demás, pero no pedía por mí. Hasta que cuando llegué a como un retiro que nos invitó un amigo que se llama Saúl, él en una charla dijo, vamos a leer un pasaje donde Pablo mismo está invitando a los hermanos a que oren por él. Cuando él nos llevó a ese pasaje, dije, "Ah, entonces es bueno que no pida que oren por nosotros". Sí, mamá, tuve que renovarme para que conociera la voluntad de Dios. Y entonces yo empezara a pedir por mí, no solo por los demás. Y empecé a recibir, porque el que no pide, no recibe. ¿Se entiende? Dios quiere prosperar tu alma. Dios quiere que tomes acción para prosperar tu alma, porque cuando tú prosperes tu alma, todo lo demás va a prosperar. El alma incluye tus pensamientos. ¿Qué piensas de ti? Que no sabes hacer algo, que eres incapaz para algo. Tus papás te dijeron, eres una tonta, tú nunca vas a poder, vas a estar sola. Eso constituyó a lo mejor una altivez, una fortaleza, algo que está en tu mente que te impide crecer, que te impide conquistar, que te impide ser valiente e ir por lo que tú deseas. A lo mejor eso hizo que tú tuvieras una baja autoestima. Bueno, tienes que renovar tu mente. Si tu mamá o tu papá te dijeron esas palabras, te mal dijeron, en vez de que te dijeran, tú renueva tu mente. Tú puedes decir, Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo renuncio a estas palabras de mi mamá que me mal dijeron. Yo renuncio a creer que yo soy inútil, que yo no puedo, que yo no voy a crecer, que yo no voy a lograr. Ahí tú di lo que tu mamá te haya dicho o tu papá. Renúncialo, renúncialo. Pausa tantito este video y renúncialo. ¿Listo? Perfecto. Y ahora, di. Y en el nombre de Jesús, yo declaro que sí puedo. Porque la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que yo prospere y que todo lo puedo en Cristo. Si yo pido, yo recibo. Padre, en el nombre de Jesús, pido tu poder, tu fuerza, tu sabiduría para hacer esto. En el nombre de Jesús. Gracias.
Gracias porque me ayudas. Gracias porque tú tienes deseos que me vayan. Mamá, ¿por qué es importante hablarlo? ¿Por qué es importante renovar nuestra mente y hablarlo? Porque la fe viene por el oír. Si tú misma te oyes, tú vas a hacer que tu mente cambie y entonces tú vas a cambiar tu forma de verte a ti y de ver la vida. Y de esa manera prospera tu alma. ¿Qué te parecen las personas que dicen, ay, qué feo, va a llover, ay, qué feo, hace calor, ay, qué feo, ay, todo es feo? En lugar que diga, gracias Dios por este día donde no hace calor, puedo disfrutar. Y si hay sol, gracias Dios porque hoy hay sol, está alegre el día. Tu forma de pensar hace que tú hables diferente y hace que tú disfrutes o no disfrutes lo que tienes alrededor. Entonces, por eso tenemos que comenzar no conformándonos a este siglo, sino transformándonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Mamá, ¿cómo ves a tu hijo, a tu hija adolescente? ¿Te quejas? Entonces no los vas a disfrutar, no vas a prosperar en tu relación con ellos. Tienes que cambiar tu forma de pensar acerca de ellos. En este curso que te he hablado de tratando mis heridas de rechazo para mejorar la relación con mi adolescente, vimos que es muy importante saber cómo ve Dios a nuestros hijos y cómo los vemos nosotros. La mayoría de la gente en el mundo dice que los adolescentes son difíciles, que fea es esa etapa, que muy rebeldes, que si saben que tienes un adolescente te dan sus condolencias. Eso no está bien. La palabra de Dios dice que nuestros hijos son una recompensa, una herencia, un premio de Dios. Y no está diciendo los hijos pequeños o los hijos grandes o los hijos productivos. Está diciendo tus hijos. Así que tus hijos adolescentes son una herencia, son un premio, son una recompensa, mamá. ¿Cómo los ves? Depende de cómo los veas, los vas a tratar. Por eso es muy importante que prospere nuestra alma, que prospere nuestra forma de ver la vida para que prosperemos en todo. Si yo le trato a mi hijo mal es porque yo tengo un pensamiento equivocado acerca de él. A lo mejor es lento para hacer las cosas, pues a lo mejor es porque Dios le dio un temperamento de ser lento. Es algo que ya nació con él. Hay unos de nuestros hijos, o tú a lo mejor eres muy rápida para hacer las cosas. Ese es un regalo de Dios. Y si nació o tú naciste con un temperamento que es lento, pues es un regalo de Dios, tiene sus beneficios. ¿O tú crees que Dios se hace lentos para que nos vaya mal en la vida? Claro que no. Las personas que son rápidas son buenas para algunas actividades y las personas que no somos tan rápidas somos buenas para otras actividades. Tenemos que descubrir para qué somos buenos. Así que cambia tu forma de ver a tu adolescente y va a prosperar tu relación con tu adolescente. ¿Listo? Bien. También tenemos que ver las emociones. Nuestra alma va a prosperar cuando nosotros sepamos manejar nuestras emociones. En nuestro corazón va a surgir el odio, la ira, la gritería, la alegría, la tristeza, la depresión. Y hay veces que esta emoción viene rápido, como una reacción, como cuando te golpeas y dices, oh, me dolió, y fue una reacción que hiciste, este movimiento. Bueno, las emociones así vienen como una reacción a lo que estamos viviendo, pero tenemos que aprender a controlar estas emociones. Hace 1 o 2 días yo me sentía como enojada, como desesperada, como alta. Y yo le decía a mi familiar, le decía,
"Ay, no sé qué tengo, pero me siento como ahorita, como desesperada. Digo, me voy a dormir un ratito, será porque me desvelé. Me quise venir a dormir y no, pues, dije, ¿qué será? ¿Qué será? Y bueno, ya era hora de comer y ya, bueno, pues vamos a comer. Terminé de comer feliz y cambié. Dije, ah, lo que tenía era hambre. ¿Te pasa a ti? ¿Te pasa a los hombres, no? Que se ponen así como, yo no me había percibido así tan fuerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la próxima vez que yo me sienta así, pues yo debo de buscar, si no es por falta de alimento, bien. Sí, mamá. O sea, hay que descubrirnos, hay que entendernos. Otra forma también en que puede prosperar nuestra alma y entender nuestras emociones es ver qué nos pone tristes, qué nos pone alegres, qué nos hace enojar y decirle a Dios que nos enseñe al respecto de esos temas. Mira, si pasan los días y tú no haces nada, pues entonces tus emociones no van a cambiar. Si te enojas fácil, pues seguirás enojándote fácil. Si te entristeces, si te achicopalas, muy fácil, pues así seguirá el próximo año. Si te sientes como que no vales la pena, como que la gente no te hace caso y tú no haces algo para que eso cambie en tus emociones, pues así será el próximo 2025 y terminarás así en 2024. Pero si tú tomas acción, ¿verdad? Y haces algo para que prospere tu alma, eso no será igual. Tu servidora ha estado brindando cursos, ha estado brindando temas aquí en YouTube. Puedes tomar un curso, puedes ver los videos en YouTube, puedes entrar a las reuniones de oración que hemos hecho o que vamos a hacer después. Mamá, toma acción. Haz que prospere tu alma, porque cuando prospere tu alma va a prosperar todo lo demás, tus relaciones personales, tus finanzas, tu salud, porque sabías que nuestro cuerpo somatiza nuestras emociones. Si estás muy preocupada, a lo mejor te va a doler la cabeza, a lo mejor te va a doler el estómago, vas a tener gastritis, reflujo, a lo mejor hasta te salen hemorroides, qué sé yo. Bueno, tienes que hacer algo, mamá. No permitas que los días pasen iguales, que los meses pasen iguales y que los años pasen iguales. Que el 2024 no lo termines igual que todos los otros años y que el 2025 no lo comiences igual. ¿Cómo quieres terminar el año? ¿Enojado por todo lo que te pasó? ¿O confiando en la palabra de Dios que dice que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a Dios? ¿Qué te pasó en este año? ¿Sufriste pérdidas? Pues eso forma un carácter. Dice la palabra que no somos probados más allá de lo que podemos resistir. Si tú fuiste probada en este año, es porque Dios está formando carácter en ti y no vas a ser probada más allá de lo que puedas resistir, sino que Dios te dará juntamente con la prueba la salida. Y sabes que cada vez que somos probadas, conocemos otra característica de Dios, otro carácter, otra faceta de Dios, no otro carácter, otra faceta de Dios. ¿Qué te faltó? ¿Salud? Pues empieza a orar por tu salud. Pide que los ancianos oren y te unjan con aceite, como dice la palabra, para que seas sanada. O pide a alguien que tenga el don de sanidad que ore por ti. O ora a Dios y pídele tu sanidad. El día que yo estuve muy enferma de la columna, que no podía caminar, que no podía tener un trabajo porque era incapacitante, yo me enojé con Dios y yo dije, ¿por qué si tú sanas a otras personas, no me sanas? ¿Y qué crees? Que Dios me llevó a una conferencia donde hablaron de los tres tipos de fe que hay. Fe para vivir una vida normal, de que te subes a un camión y no dices, me voy a estrellar, sino que tú dices, me subo a un camión y voy a llegar a mi destino y voy a regresar a mi casa bien. Una fe de salvación, una fe que te ayuda a creer que Jesús es el Hijo de Dios, que vino como un bebé, que creció sin hacer pecado, que murió en una cruz tomando tu lugar y tomando el castigo de tu pecado y que resucitó. Si tú has creído eso, entonces tú
tienes derecho a tener vida eterna. Pero hay una fe diferente cuando tú tienes que tener fe para creer en las promesas de Dios, otras promesas para otras áreas de tu vida y para que las apropies. Yo en esa conferencia entendí que había tenido fe para las dos primeras, pero me había faltado fe para creer en mi sanidad. Yo me acerqué al pastor y le dije, no había pedido que oraran por mi sanidad porque no lo creía para mí, lo creía para otros. Pero ahora creo para mí, ¿pueden orar por mí? Me dijo, sí. Y le digo que yo estaba enojada con Dios porque no me había sanado. Y yo había pensado, ¿por qué no me dicen que van a orar por mí? Si oran por otros, ¿por qué no oraban por mí? El pastor, sin saber lo que yo había pensado, me dijo, no habíamos orado por ti porque estábamos esperando que tú vieras a pedirnos, que oráramos por ti, que creciera tu fe. Y yo dije, ay, de haber sabido tanto tiempo que había pasado y yo no había pedido. Oraron por mí al otro día. Y lo que para los médicos era imposible, para Dios no lo fue. Simplemente pusieron sus manos con aceite y oraron por mí. Dios hizo el milagro y me dijeron, ya. Y yo, ya, pero pues no sentí nada, no hubieron relámpagos, no hizo nada. Dios así como, wow, ya está. Bueno, pues me pasé a sentar y nos dijeron, hagan lo que no podían hacer. Siempre nos decían eso, oí que decían eso cuando oraban por otros. Así que yo lo hice. Entonces yo me agaché, no me dolió, me toqué toda la columna y decía, no me duele, no me duele. Yo estaba feliz. Yo disfruté mucho eso. Y sabes, me conmovió Dios porque dije, Señor, Señor, eso es un acto de amor para mí, porque nadie podía hacer nada por mí. Los médicos me habían dicho, tienes que vivir con eso para toda la vida, ya acostúmbrate a vivir con ese dolor, pero ¿cómo me voy a acostumbrar? No podía trabajar, no podía servir, no podía hacer nada. ¿Cómo me pueden decir eso? No, no había medicina, no había cirugía, no había tratamiento, no había nada. Y que Dios me sanara, eso fue un acto de mucho amor. Es como cuando mamá de niña te abrazaba, te daba la medicina, te cuidaba. Pues amor, pues cuando Dios me sanó, yo sentí mucho amor de parte de Dios. Y le di gracias. Que aumentó mi fe. Por eso hoy, mamá, yo te invito que para que prospere tu alma, leas la Biblia. Porque si no lees la Biblia, ¿cómo vas a conocer las promesas de Dios y vas a renovar tu mente? ¿Cómo vas a saber el deseo de Dios para tu vida? ¿Cómo vas a animarte? Para los que me han seguido en Facebook desde el principio del año, les dije que los invitaba a leer la Biblia en un año. ¿Quién está ahí? ¿Lo lograste? Yo no lo logré, pero no por eso me traumo. No, yo digo, lo voy a lograr. Para el próximo año termino. Yo voy en Samuel. Yo voy en segunda de Samuel. Pero ¿sabes qué? Yo dije, por lo menos en este fin de año termina el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento lo he leído varias veces. El Antiguo Testamento como por fracciones, por libros, pero no de tapa a tapa. El Antiguo Testamento, entonces, por lo menos. Entonces, vi cuántas hojas me faltaban, los dividí y dije, tengo que leer tantas páginas. Pero ¿qué crees? Que lo que más me gustó es que al leer de corrido así, el Señor fue hablándome como si viera una película de todo lo que pasaba a su pueblo, de cómo es él, de cómo se relaciona. Y sabes que me animó mucho ver la vida de David y la vida de Saúl, porque muchos de nosotros hemos leído el pasaje donde como que se burlan de Saúl, ¿no? Que dicen que él había matado miles y David sus 10,000. Pero no me había fijado que Saúl
Después de que Dios lo unge y lo hace rey, viene el Espíritu Santo sobre de él y lo empodera. Y él gana muchas batallas. ¿No te habías fijado en esa parte? Yo dije, wow, lo que Dios hace en una persona cuando el Espíritu Santo toma posesión de él. ¿Sabes que me di cuenta que Saúl, aunque dice la Biblia que era más alto que todos los demás y era muy guapo, él no se sentía con una buena autoestima? Observa algunas palabritas que dice Saúl y se ve que él no tenía una buena autoestima y se ve que duda de algunas cosas de Dios y se ve también que él no es capaz de esperar hasta que se cumpla la palabra de Dios para obrar. Y él toma acción anticipada y por eso pierde su reinado. Y yo dije, Señor, qué importante es esperar hasta el último momento que llegues y actúes y que yo no me adelante. Que si yo me adelante puedo perder lo que ya había ganado. Saúl había ganado muchas batallas, míralo, muchas. Y por desobedecer a Dios y no esperarse a que llegara el sacerdote, hiciera un sacrificio antes de empezar la guerra, y lo hizo él, perdió. ¿Y sabes qué me di cuenta? Que antes de entrar a cada guerra, él adoraba, él sacrificaba o pedía que se hiciera eso. Y cuando paso a ver a David, David siempre consultaba a Dios antes de entrar a una guerra. Y sabes qué, hay veces que me dicen, mamás, ora por mí, ayúdame, etcétera, y me quedo callada en silencio. No les contesto muchas veces. Y perdóname si tú estás viendo que alguna vez fuiste tú, perdóname. Pero sabes qué, yo veo que David no siempre entró a una guerra. Él tenía que esperar. Perdóname, mamá, perdóname. Sabes que cuando yo tuve una crisis matrimonial, yo quise que el pastor orara por mí, u otra persona, y nadie lo hizo. Y yo decía al Señor, entiendo, no es el tiempo. Tengo que buscarte a ti. Tengo que buscar más de tu palabra. Tengo que entrar en una relación más íntima contigo. Y así lo hice. Y lo que te digo, mamá, es por tu vida. Yo conocí otras facetas de Dios que si yo hubiera buscado o recibido la ayuda de otras personas, no lo hubiera descubierto. Así que si tú has pedido oración a otros ministerios, a un pastor, a tu mejor amiga, y no tuvieron tiempo, no te pudieron atender, no te enojes, tiene propósito. Seguí viendo David, dice en un momento cuando su hijo se rebeló contra él y quería matarlo, él había fornicado, David ya había fornicado, David había fraguado la muerte del esposo de esa mujer con la que adulteró, perdón, adulteró. Y Dios ya le había dicho que por lo que él hizo recibiría castigo. Uno de ellos es que de su casa no iba a salir espada. Lo segundo es que lo que él hizo en secreto se lo iban a hacer en público. Y hubo una tercera vez. ¿Y sabes qué? Cuando a él, una persona, le empezó a arrojar piedras y lo maldecía, él no se enojó ni dijo, vayan y destruyan. Sus siervos les decían,
¿Cómo puedes permitir que maldiga al rey? Le dijo, déjalo, quizás Dios se lo está mandando a hacer. Y sabes qué, mamá, hay veces que nosotras nos enojamos porque alguien no nos quiso ayudar en oración, en consejo, o en algo, en finanzas. No nos enojemos. Pensemos que es un trato de Dios con nosotros, para nosotras, para que seamos más humildes, para que dependamos más de Dios, para que aprendamos a sujetar nuestra alma y nuestras emociones a Él. Que este fin de 2024, mamá, tú puedas perdonar a todas esas personas que no te ayudaron durante todo el año. Haz una lista. Para este video si quieres y haz una lista. Que tu esposo, que tu suegra, que tu mamá, que tu hermano, que tu vecino, que el pastor, que tus hijos, quien sea. Haz una lista y empieza a perdonar. Porque sabes que conforme tú perdonas, vas a prosperar en tu alma. Perdona. En el Nuevo Testamento el Señor nos enseña que cuando el rey, sea Dios, toma un tiempo para hacer cuentas en su reino para ver quién le debe, Él le pide cuentas y le hace que pague. Y sabes que Jesús está enseñando eso y dice que a quien le perdonó y Él no perdonó a otro, se le quita ese perdón, se le mete a una cárcel y se le pone a unos verdugos para que lo atormenten. Y no va a salir de allí hasta que haya pagado el último centavo. ¿Y sabes a qué se refiere? Perdón. Si tú y yo terminamos este año no perdonando a quien nos ofendió, terminaremos en una cárcel, cautivas, ministradas por verdugos. ¿Sabes qué son los verdugos? Espíritus que nos atormentan. ¿Con qué nos atormentan? Con insomnio, con dolores de cabeza, con enfermedades, con mal genio, todo lo que sufres. Acuérdate que nuestras emociones se van a reflejar en nuestro cuerpo porque producen elementos químicos. Nuestro cuerpo produce elementos químicos dependiendo de nuestras emociones. ¿Tienes artritis? Muy probablemente es porque ahí se está albergando resentimiento. ¿Tienes fibromialgia? Tal vez allí se está reflejando tu falta de perdón. Tienes gastritis, tienes colitis, tienes problemas con la vesícula, con los riñones, te deprimes mucho, te enfermas muy fácilmente de alergias, de gripas. Muy probablemente es porque está deprimido tu sistema inmunológico por tus tristezas que no las superas. Perdona y supera tus tristezas, las pérdidas. Acepta que todo ayuda bien a los que amamos a Dios, aún tus pérdidas. Todo. Yo estoy aquí hoy delante de ti por mis pérdidas, por mis pérdidas. Dios me entrenó para poder estar aquí sirviendo. Pero necesité dejar que Dios moldeara mi alma para que yo pudiera serte útil y bendecirte. Por último, mejora tu voluntad. Tienes que aprender a sujetar tu voluntad a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que perdones. Tu voluntad quizá es que no perdones. Sujétate y di, Señor, no quiero, pero en tu nombre yo lo hago. Ayúdame. ¿Y sabes qué? Tú das el primer paso y Él da el siguiente. Y tú perdonas de corazón. Vamos a dejar hasta aquí.
Te invito a que leas la palabra de Dios de corrido. Proponte toda la Biblia durante todo el año. Pero no lo dejes para el 1 de enero. Empieza hoy. Toma la Biblia, empieza a leer. Porque si lo dejas para el próximo año, probablemente se te olvide. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú tienes planes de bien y de paz para nuestras vidas y quieres que prosperemos en todo como prospera nuestra alma. Señor, gracias porque nos enseñas cómo prosperar nuestra alma. Te pedimos perdón, Señor, si no hemos dejado que nuestra mente, que nuestras emociones, que nuestra voluntad se sujeten a ti, Señor. Perdónanos. Perdónanos porque hemos permitido que nuestra forma de pensar se amolde a la manera que piensa el mundo. Perdónanos porque hemos visto mal a nuestros hijos, a nuestros maridos, a nuestros familiares, a nuestros jefes, a la gente, Señor. Pensamos mal de ellos. Señor, renunciamos a esos malos pensamientos. Renunciamos a esa mala forma de hablar en contra de ellos o referirnos de ellos, Señor. Perdónanos y renunciamos a las maldiciones que se hayan levantado por ellos, Señor. Si necesitamos restituir, Señor, enséñanos a restituir y a pedir perdón a esas personas, Señor. Si le hemos levantado una mala fama, Señor, perdónanos. Enséñanos a volver la fama correcta que ellos merecen, Señor. Señor, perdónanos porque hemos dejado que nuestras emociones nos controlen. A lo mejor el miedo, la ira, la tristeza, el repudio, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, perdónanos. Hoy sometemos nuestras emociones al control de tu Espíritu Santo. Pedimos que tu Espíritu Santo nos controle. Dile con todo tu corazón, mamá, esa emoción que te ha tomado mucho, el desespero, la tristeza, el odio, el coraje, la gritería. Dile, Señor, aquí lo entrego. No más yo, sino tú en mí. Hazlo. Para tantito este video. Hazlo. ¿Listo? Padre, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, dedicamos nuestra voluntad a ti. Perdónanos porque a veces o muchas veces hemos hecho lo que nuestra voluntad quiere, Señor. Sabemos tu voluntad, pero no la hacemos porque queremos nuestra voluntad. Si tú quieres que amemos y perdonemos y no lo hemos hecho es porque hemos hecho nuestra voluntad. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser como tú, perdonador, misericordioso, benigno, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy decidimos no terminar el 2024 como otros años, Señor. Hoy decidimos sujetar nuestra alma a ti, porque queremos ver que prosperamos en todo, porque ese es tu deseo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ahora yo bendigo a cada mamá, cada papá, cada abuelito, cada abuelita, cada tía, cada persona que ve este video. Y declaro, Señor, que todo tu poder, Señor, está en ellos y opera, Señor, porque tú quieres prosperar a todos los que te amamos, a todos los que te buscamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, pido que la presencia de tu Espíritu Santo se haga manifiesta y haga sentir en ellos un deseo fuerte de prosperar en su alma, de sujetar sus emociones a ti, de sujetar sus pensamientos a ti, de sujetar su voluntad a ti, Señor. Os sujetamos toda nuestra alma a nuestro espíritu y nuestro espíritu a tu espíritu, Señor. Enséñanos a terminar un año correcto para comenzar un año 2025 de una manera diferente. Queremos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Enséñanos, Señor. Espíritu Santo, actívate. Jesús como Maestro, actívate. Padre como Padre de huérfanos, de viudas, de ancianos, de gente que necesitamos de ti. Actívate, Señor. Queremos conocerte en cada faceta que tú tienes.
Queremos conocerte como Padre, como amigo, como Dios de toda esperanza, como Dios defensor de huérfanos, de viudas, como el Dios que todo lo ve, Señor, que para ti nada está escondido, Señor. Queremos conocerte más como el Dios de amor, el Dios de esperanza, el Dios que abraza, el Dios que levanta la cabeza, el Dios que rescata nuestras almas, Señor, de los lugares tenebrosos. Queremos conocerte más, Señor, este fin de año y el próximo 2025. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias por este mensaje. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, mamá. Amén, papá, abuelito, tía, quien me está viendo. Bueno, si este video te fue de bendición, te pido que le des like, que te suscribas para que el siguiente video pues te llegue de alguna manera y pues comparte porque le ayudas a otras personas para que este mensaje que Dios tiene para todas las personas les pueda llegar. Te bendigo, síguenos en nuestras redes, estamos en Facebook, en Instagram, como Conecta con tu Adolescente. Soy Violeta Vivar del Ministerio Conecta con tu Adolescente y me dedico a conectar a las mamás con sus adolescentes usando principios bíblicos y otras herramientas. Nos vemos en una próxima.